Aprendo en casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Aprendo en casa. Buenos días, estudiantes de todo el Perú. Comenzamos un nuevo programa de Aprendo en Casa. Este programa está desarrollado para los estudiantes de primer y segundo grado de secundaria del área de educación para el trabajo. Fátima y Pedro, bienvenidos a este nuevo programa. Hola chicas y chicos, es grato estar con ustedes en este programa fantástico. ¿Cómo están, amigas y amigos? Soy Pedro y hoy los acompañaré en este nuevo programa. Bien, estudiantes, ¿listos para comenzar el programa? Sí, profesor, estamos listos. Pedro y Fátima, ¿nos comentan qué aprendieron en el programa anterior? Profesor, en el programa anterior aprendimos a elaborar prototipos de juguetes con materiales de plástico reciclado existentes en nuestra comunidad para promover el cuidado del ambiente. También aprendimos a aplicar habilidades técnicas al elaborar y evaluar prototipos con materiales de plástico reciclado, aplicando la técnica del Da Vinci y evaluando con test de usuario. Muy bien, Pedro y Fátima. En el programa de hoy vamos a desarrollar la experiencia de aprendizaje que se denomina Elaboramos prototipos para que las personas con negocios en nuestra comunidad puedan innovar sus ventas. Profesor, ¿cuál es el título del programa de hoy? Excelente pregunta, Fátima. A este primer programa lo denominamos Diseñamos prototipos para innovar en las ventas, donde aprenderán a plantear el desafío de recoger información a través de entrevistas relacionadas con la elaboración de prototipos, para que las personas con negocios de su comunidad innoven sus ventas aplicando la metodología Design Thinking. Muy interesante, profesor. Es importante que los negocios innoven sus ventas para estar acorde con los cambios que se van dando actualmente. Bien, estudiantes, presten atención a la situación que presentamos. Estamos por finalizar el presente año y la pandemia ocasionada por la COVID-19 ha afectado a miles de familias que contaban con sus negocios en su comunidad. Cierto, profesor. Y me pregunto, ¿cómo han sobrevivido sus negocios? Importante reflexión, Pedro. Sabemos que algunos de ellos paralizaron sus actividades y otros han disminuido en sus ventas debido al aislamiento social obligatorio. Muchos de estos negocios vienen empleando los canales digitales a través de Internet, lo cual representa un desafío para los negocios actuales. Claro, profesor. Muchos de ellos han quebrado, por lo que han cerrado sus negocios. Cierto, y ante esta situación, los negocios están en riesgo y cada vez venden menos y están en la posibilidad de no continuar. Por eso es que deberían reinventarse y comenzar o mejorar a través del uso de la tecnología. Profesor, a partir de esta situación que nos relata, ¿cómo podríamos nosotros elaborar prototipos para que las personas con negocios en nuestra comunidad puedan innovar sus ventas? Bien, estudiantes, ahora vemos que muchos de los negocios que emprendieron en nuestras comunidades han sufrido las consecuencias de la pandemia. Por ello nos preguntamos, ¿qué cambios trajo la pandemia en los negocios de tu comunidad?
Profesor, en la región Ayacucho, Elsa, una artista y difusora del arte de las tablas de Sarvá, comentó que la pandemia frustró las expectativas que tenía sobre la venta de sus productos. Es así que decidió transmitir las tradiciones, costumbres y mitos que se narran en las tablas de Sarvá a través de las mascarillas, un elemento de protección sanitaria que se ha vuelto muy importante en la actualidad. ¡Excelente iniciativa de Elsa! Elsa ofrece mascarillas con motivos representativos en su bordado ayacuchano, con diseños de flores silvestres, animales emblemáticos, como el cóndor, y personajes de la mitología ayacuchana. También en las mascarillas utiliza tintes naturales y orgánicos que no dañan la piel y perduran por mucho tiempo al soportar el lavado frecuente. Profesor, mi vecina Juana hace 3 años tiene a cargo una tienda del barrio llamada La Esquina, que se ubica en el centro de Juanjuy, donde comercializa principalmente alimentos envasados orgánicos de pequeños productores y artesanos locales, y solía trabajar de lunes a sábado. En la cuarentena se preocupó muchísimo porque decidió cerrar las puertas de su tienda y solo funcionar de puertas para adentro con entrega personal a los vecinos que pudieran pasar a recoger la compra. ¡Qué buena la decisión que tomó Juana! Les sigo compartiendo, profesor. Juana se vio obligada a cambiar su horario de trabajo a solo lunes, miércoles y viernes en la tienda para preparar las entregas, y los demás días recibiría los pedidos y luego organizaba los productos. Además innovó en la entrega de productos a domicilio, así que tuvo que encontrar un servicio de bici mensajería y posteriormente su negocio empezó a incrementarse y llegaron más pedidos. Excelente, Fátima y Pedro con sus aportes. No cabe duda de que esta emergencia sanitaria afectó a muchos negocios, pero lo bueno es que supieron aprovechar e innovarse para poder salir adelante. Estudiantes de todo el Perú, así como Fátima y Pedro identificaron historias que ayudan a prosperar, es momento de que ustedes también puedan hacerlo. Es hora de desarrollar las actividades. Fátima, ¿con qué fase del Design Thinking crees que comencemos? Profesor, iniciamos con la fase empatizar. Excelente, Fátima. Pedro, ¿nos comentas qué es lo primero que debemos hacer? Sí, profesor. Primero, debemos redactar el desafío que tenga relación a cómo las personas con negocios puedan innovar en las ventas. Excelente, Pedro. Estudiantes, ¿recuerdan cuáles son las características del desafío? Claro, profesor. Una de sus características es que no debe ser inalcanzable, pero tampoco debe ser demasiado fácil de implementar. Debe ser desafiante, de manera que permita proponer varias alternativas de solución al problema. Profesor, al redactar el desafío, debemos considerar las necesidades que podrían tener las familias con negocios de nuestra comunidad para innovar sus ventas. Así es, Pedro. Invitamos a todos los estudiantes que nos sintonizan a redactar y escribir o grabar un audio del desafío sobre cómo las personas con negocios pueden innovar en las ventas. ¡Vamos, compañeros! Redactemos nuestro desafío. Profesor, ya redacté mi desafío y es ¿cómo podríamos diseñar un prototipo para que las familias con negocios de nuestra comunidad innoven sus ventas y generen ingresos? ¡Estupendo! ¿Estará bien redactado el desafío de Fátima? Profesor, pienso que sí cumple con las características propias del desafío. Vamos a ver. Su desafío no es inalcanzable, tampoco es demasiado fácil de alcanzar. Es desafiante, de manera que permite proponer varias alternativas de solución al problema. ¡Felicitaciones, Fátima! A
Amigas y amigos, el desafío es el punto de partida de la metodología Design Thinking y te permitirá recoger información en la fase empatizar. Ahora que ya tenemos nuestro desafío, pasemos a la fase empatizar de la metodología Design Thinking, donde debemos ponernos en la posición de los posibles usuarios para comprender sus verdaderas motivaciones como si fueran nuestras. Profesor, ¿quiere decir que debemos ponernos en los zapatos de las personas? Pedro, sobre tu pregunta, se refiere a ser empáticos, ponernos en el lugar de los demás. La empatía es la base del proceso de diseño. Está centrado en las personas o usuarios observando sus comportamientos en el contexto de su vida cotidiana. También debemos enfocarnos en temas relacionados con nuestro desafío, ya sea en la observación o la entrevista. Profesor, para desarrollar esta fase, ¿qué actividades realizaremos? Excelente pregunta, Fátima. Recuerden que en esta fase interactuaremos con los posibles usuarios o personas de nuestro entorno y recogeremos información para identificar qué sienten, piensan y qué dicen. Profesor, ¿y qué técnica utilizaremos? Bien, Pedro, utilizaremos la técnica de la entrevista para recoger información relacionada con el desafío planteado. Fátima, ¿será importante usar la técnica de la entrevista? Es importante porque queremos entender los pensamientos, emociones y motivaciones de la persona para determinar cómo innovar para él o ella. Entendiendo las decisiones que esa persona toma y su comportamiento, podemos identificar sus necesidades y diseñar para satisfacerlas. Muy bien, Fátima y Pedro. Profesor, ¿cómo podemos realizar nuestra entrevista? Buena pregunta, Fátima. Para realizar la entrevista, primero debemos identificar el objetivo de la entrevista a realizar. En este caso, debemos recoger información de las personas y su relación con los negocios. Luego debemos elaborar las preguntas y hacer el listado de los entrevistados. Profesor, es importante anotar todo aquello que deseamos conocer. Por ejemplo, dudas o cosas que queremos conocer. Así es. Luego, deben generar una lluvia de preguntas que permitirán conocer los problemas o necesidades de las personas de tu entorno. Profesor, debemos redactar preguntas que sean abiertas, es decir, preguntas que no puedan responderse solo con un sí o con un no, y deben estar enfocadas en experiencias reales de los usuarios. En este caso, los miembros de tu familia y los pobladores de mi comunidad. Profesor, entonces, al redactar las preguntas, debemos tener en cuenta entradas con preguntas que pueden ser: si pudieras, ¿cómo harías? ¿Cómo te imaginas? ¿Qué cosa te facilitaría? ¿Qué sientes? ¿Por qué? Cuéntame, etc. Así es, Pedro. Al momento de redactar sus preguntas, deben considerar aspectos que deseamos conocer, ya que se usarán las siguientes frases como entradas al momento de realizar la entrevista. Amigas y amigos, formulemos las preguntas para nuestra entrevista. Así es, compañeros. Vamos que sí la hacemos. Profesor, ya formulé mis preguntas. Le comento alguna de ellas. Si pudiera generar más ganancias con tus negocios, ¿a base de qué sería? ¿Cómo harías para mejorar tus ventas? ¿Pensaste en vender de una manera diferente? Excelentes preguntas, Fátima. Tenemos a María de Iquitos, quien nos envía un mensaje al WhatsApp. Dice que ha redactado algunas preguntas para su entrevista, y son: ¿cómo han estado vendiendo durante la pandemia?
Cuéntenme, ¿durante la pandemia venden igual o más que antes? ¿Qué harían para mejorar sus ventas? ¿Cómo aumentar tus ventas? ¡Felicitaciones, María! ¡Muy bien! Bien, chicos y chicas, debemos diseñar nuestra entrevista. Luego, preparar nuestro equipamiento como cuaderno, celular, lapicero, tableta, entre otros, antes de la aplicación de la entrevista con la participación de los usuarios. Bien, estudiantes, después de haber empatizado con las personas y conocer sus necesidades y problemas, ahora continuemos con la fase definir de la metodología de Design Thinking. Profesor, para desarrollar la fase definir, ¿nos apoyaremos en la técnica del mapa de la empatía? Así es, Fátima. En esta fase organizaremos y sintetizaremos toda la información recogida en la entrevista. De esta manera, podremos asumir algunas conclusiones sobre las necesidades y los insights o revelaciones de los usuarios. Profesor, el mapa de empatía lo haremos en una hoja o papelógrafo. Trazaremos un rectángulo o cuadrado y lo dividiremos en 4 cuadrantes. En cada cuadrante vamos a pegar tarjetas de cartulina o papel de colores que contengan la información escrita de las entrevistas. Luego se organizará la información de acuerdo a 4 criterios. Fátima, ¿cuáles son estos criterios? Los criterios son preguntas como ¿qué piensan? Aquí se coloca lo que puedo derivar de los diálogos, las observaciones y las entrevistas que realicemos. ¿Qué dicen? Aquí van frases que llamaron tu atención al momento de interactuar con los usuarios. ¿Qué sienten? Colocamos los apuntes sobre las emociones que puedas percibir. ¿Qué hacen? Aquí van los apuntes sobre lo que puedas observar durante las entrevistas o acerca de lo que hacen los entrevistados en su vida cotidiana. Muy bien, Fátima. Es momento de que realicen el mapa de empatía, donde organizarán la información que recogieron en la entrevista. Luego, identificarán el problema o la necesidad principal. ¡Vamos, compañeros y compañeras! Realicemos nuestro mapa de empatía. Profesor, ya organicé la información recogida de mi entrevista, considerando los siguientes criterios como ¿qué piensan? Quieren tener más clientes. Piensan que teniendo una tienda virtual tendrían más clientes. ¿Qué dicen? No conocen cómo hacer publicidad de su negocio. Les gustaría que les enseñen. ¿Qué sienten? Preocupación, porque no conocen soluciones novedosas para sus problemas. Facilidad, porque si aprenden a hacer publicidad por internet podrían vender más. ¿Qué hacen? Venden ropa de invierno para niños y niñas. Venden solo a los clientes que ingresan a sus tiendas y están a su alrededor. ¡Excelente, estudiantes! Ahora que definimos el problema utilizando el mapa de empatía, debemos pensar en cómo podrían resolverlo. Para ello, aplicaremos la técnica punto de vista o POV. Profesor, el punto de vista o POV nos permitirá en la fase de ideación generar muchas ideas orientadas a los objetivos que pretendemos alcanzar. Profesor, entonces el punto de vista o POV combina la información y el conocimiento sobre las personas y sus necesidades que hemos obtenido durante la fase empatizar. Así es, Pedro y Fátima. Muy buenos sus aportes. Fátima, el punto de vista o POV combina 3 elementos o 3 palabras claves. ¿Cuáles son? Profesor, se le conoce también con el juego de 3 palabras como
usuario, sus necesidades y la información de que disponemos como revelaciones o insight. Profesor, ¿nos podría dar un ejemplo? Claro, Pedro. Trabajaremos con la información relacionada con el problema que identificó Fátima. Primero, colocamos la palabra usuario. ¿Quién es el usuario? Las familias con negocios en nuestra comunidad. Luego, escribimos la palabra necesitan y nos preguntamos ¿qué necesitan? Innovar sus ventas. Y finalmente, colocamos el insight o revelación y nos preguntamos ¿por qué necesitan? Porque quieren incrementar sus ingresos económicos. Amigos y amigas, con todo lo mencionado, redactemos el punto de vista o POP. ¡Vamos, que sí podemos! Profesor, ya redacté el punto de vista o POP y es: las personas con negocios de la comunidad necesitan innovar sus ventas de forma creativa porque quieren aumentar sus clientes. ¡Genial, Pedro! Elvira de Moyobamba nos dice que ya tiene redactado su punto de vista o POV y es: las personas de la comunidad de Moyobamba necesitan mejorar sus ventas porque quieren incrementar sus ingresos económicos. ¡Excelente, Elvira! Muy bien redactado tu POV. Profesor, ahora que redactamos nuestro punto de vista o POP, ¿cómo podemos resolver dicho problema? Buena pregunta, Pedro. Ahora que logramos definir el problema, debemos pensar cómo resolver el problema. De acuerdo a nuestro desafío, debemos aplicar la técnica ¿cómo podríamos?, que consiste en resolver cada desafío haciendo esta pregunta. Chicas y chicos, recuerden, la pregunta ¿cómo podríamos? Debe estar enmarcada en el problema definido. Debemos promover distintas alternativas de solución y no debe ser muy amplia ni demasiado acotada. Claro, Fátima. Por ejemplo, ¿cómo podríamos hacer que las familias con negocios de nuestra comunidad innoven sus ventas para incrementar sus ingresos económicos? Muy bien, Pedro. Estudiantes, vamos. Realicemos la técnica ¿cómo podríamos? Compañeras y compañeros, ¡hagámoslo! Desde Junín, Teodora nos escribe al WhatsApp y nos dice que ya redactó su pregunta, la cual es: ¿cómo podríamos nosotros hacer que las personas de la comunidad de Junín mejoren sus ventas para que incrementen sus ingresos económicos? Muy bien, Teodora. ¡Excelente participación! Antes de despedirnos, reflexionaremos sobre el logro de nuestros aprendizajes con algunas preguntas. ¿Creaste una propuesta de valor? Profesor, hemos creado una propuesta de valor al redactar el desafío, aplicando una entrevista para recoger información relacionada a elaborar prototipos para que las personas con negocios de mi comunidad innoven sus ventas. Muy buena participación, Fátima y Pedro. Felicitaciones a todos los estudiantes por sintonizarnos. También quiero agradecer a Fátima y Pedro por su participación en el programa. Estudiantes del Perú, nos reencontramos en el próximo programa. ¡Chao, chao! Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú.